Ya está con nosotros Alejandro Linares Mendoza, periodista e internacionalista, para analizar la situación actual de estos últimos días, en particular en Argentina, intensas protestas, y ya vamos a entrar en tema. Alejandro, feliz día, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, es un gusto acompañarte una vez más. Alejandro, hemos visto estas protestas que se han desarrollado en Argentina en relación a esta polémica ley del presidente Javier Milei denominada Ley Bases, que tiene que ver con reformas en materia económica. Quisiera que nos explicaras un poco y nos pusieras en contexto con respecto al anuncio de esta ley y la reacción sobre todo que ha generado en los argentinos. Sí, bueno, realmente los medios y la mayor parte de la ciudadanía la ha denominado, la ha llamado Ley Bases. Sin embargo, el nombre de la ley es un poco más extenso. La ley se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Ese es el completo de la ley. ¿De qué va este instrumento jurídico? Se trata de un proyecto de ley con el que el Ejecutivo, presidido por Javier Milei, pretende tener un marco legal, una base jurídica para proceder con lo que sería la reducción del tamaño del Estado. Hay que recordar que en Argentina la administración pública es gigantesca. La administración pública no solo tiene a los ministerios, no solo tiene institutos, también es tenedora la administración pública de empresas, es decir, es propietaria de empresas. Además, hay un sistema regulatorio. Hasta hace muy poco hubo un control cambiario y la administración pública también es la responsable de los subsidios, pero además es responsable de muchos de los recursos que son bajados a las intendencias, que en otras palabras vendrían siendo las gobernaciones. De modo que en Argentina el gasto público es inmenso, el gasto público es magnánimo. Javier Milei, como presidente de los argentinos, se ha propuesto reducir al máximo ese gasto público de tal manera que se pase del déficit fiscal al equilibrio fiscal. Y para lograr eso, Javier Milei ha propuesto como receta la reducción del tamaño del Estado. Pues bien, insisto, lo que se busca con esta ley de bases es poder tener un marco jurídico, un marco legal que sustente esa reducción del Estado. Ahora, ¿por qué esta ley ha generado tanta polémica? Si recuerdo que lo conversamos aquí en Buenos Días durante su campaña electoral, él había hablado sobre la importancia de hacer esta reducción de los gastos del Estado. Y creo que hay una famosa fotografía, no recuerdo si es con un serrucho, pero que simbolizaba este ajuste de cinturón, con lo cual la gente estaba de acuerdo en su momento y votó por él. La motosierra, La motosierra, la muy popular motosierra de correcto. Javier Milei. Sí, en campaña, en efecto, él literalmente cargó una motosierra para, de forma simbólica, hacerle entender a la gente que pensaba reducir el tamaño del Estado y pensaba además acometer una reducción importante del presupuesto que pertenece a la administración pública. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. Por un lado, sucede que Argentina es un país en el que el peronismo, a pesar de haber perdido la presidencia de la nación, todavía es una fuerza política con músculo, con cuerpo. El peronismo, que es un movimiento de izquierda, aún está arraigado en la ciudadanía y tiene muchos adeptos dentro de la ciudadanía. De manera que las políticas
de derecha, las políticas liberales que están siendo o que piensan ser implementadas por Javier Milei van en contravía de lo que postula el peronismo, de lo que postula el socialismo, de lo que postula la izquierda. Y eso es en parte lo que genera las protestas, las manifestaciones contra Javier Milei y contra su ley de bases. Por otro lado, hay que tomar en consideración que en Argentina tenemos centrales sindicales que son muy fuertes, que son muy poderosas, que tienen una capacidad de movilización importante, y esas centrales sindicales, considerar que la ley de bases de Javier Milei podría afectar a los trabajadores, ha convocado movilizaciones para rechazar la gestión de Milei y la ley de bases. ¿Consideras que ha tenido un costo político para él esta ley de bases? ¿Cómo está la popularidad del actual presidente? Esta ley de bases ha sido un logro que ha tomado tiempo. La ley de bases inicial, el primer texto, el primer proyecto, fue presentado en diciembre del año pasado, poco después de que Javier Milei asumió la presidencia. Esa primera ley de bases no tuvo el visto bueno del Congreso, por lo tanto el Ejecutivo tuvo que retirarla de la Cámara, estoy hablando de la Cámara de Diputados, tuvo que hacerle algunas reformas y tuvo que presentar una segunda propuesta de la misma ley de bases. Es esa segunda propuesta la que ha sido aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados, la que el día de ayer fue aprobada por el Senado y la que ahora regresará a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. De modo que el trayecto de la ley de bases ha sido bastante largo, y el hecho de que Javier Milei se apunte un gran primer logro dentro del Congreso ha tomado tiempo. Ahora bien, muy curiosamente, esto no le ha restado popularidad a Javier Milei. Si nosotros revisamos los sondeos, si nosotros, por ejemplo, consultamos el trabajo que ha hecho la firma Statista entre noviembre del año pasado y abril de este año, vemos que tanto la aceptación como el rechazo a Javier Milei se mantienen prácticamente iguales, con una ligera tendencia a favor del rechazo, pero es muy pequeña, es una tendencia muy discreta. Entonces, Javier Milei al día de hoy tiene casi que el mismo apoyo que el mismo rechazo, es decir, su nivel de apoyo y su nivel de rechazo están prácticamente igualados, y esto responde a lo que mencionaba hace un minuto. Hay que decir que sí, Javier Milei ganó la presidencia, y ganó la presidencia con el apoyo de una importante cantidad de votos y de ciudadanos. Es decir, el apoyo de Javier Milei no es desestimable, pero en Argentina siguen existiendo, siguen muy vivas las fuerzas de izquierda, que también son importantes, también son numéricas, y eso es lo que mantiene no solo los niveles de aprobación y desaprobación a favor o en contra de Javier Milei en un punto de polarización, sino que también mantiene al propio país, a la propia Argentina, en un momento de polarización que genera tensiones como las que hemos estado evidenciando a través de las noticias durante los últimos días. Ahora, ¿y cuál es la situación económica actualmente en Argentina y qué dicen los expertos en esta materia, los economistas, sobre esta medida? ¿Lo ven como algo positivo o lo ven todo lo contrario, con escepticismo? A ver, ciertamente las políticas aplicadas por Javier Milei durante sus 6 meses de gestión, porque hay que insistir en que Javier Milei lo que tiene son 6 meses en el gobierno, ciertamente han rendido frutos. Tan solo esta semana
se pudo demostrar que el riesgo país de Argentina ha bajado, que las acciones del país se apreciaron en la bolsa, incluso la inflación, que era un gran mal, un gran dolor de cabeza para los argentinos, ha ido disminuyendo de a poco. Sin embargo, ese indicador económico, el indicador inflacionario, aún se mantiene elevado. Si me permites, voy acá a compartir algunos datos contigo y con la audiencia. En los primeros 5 meses, de gobierno de Javier Milei, la inflación fue de 72% y acumulada, y luego interanual de 276%. Estos números que acabo de mencionar, que acabo de compartir, lo que nos indican es que la inflación sigue manteniéndose elevada. Es decir, las prácticas aplicadas por Javier Milei han estado funcionando, han estado reduciendo las tasas inflacionarias, pero la inflación sigue siendo elevada. ¿Qué nos indica esto? Que el trabajo, sobre todo en materia económica, de Javier Milei, del Ejecutivo, para llevar a la inflación a donde quisieran tenerla, va a tomar mucho más tiempo. Esto nos quiere decir que las medidas de recorte, las medidas de austeridad, probablemente van a prolongarse por mucho más tiempo. Y es aquí donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuánto tiempo estarían dispuestos los argentinos a aguantar, a esperar? Hasta ahora, una buena parte de la población, a pesar de que ha sentido o resentido el costo de las medidas de ajustes implementadas por Milei, le ha dado el beneficio de la duda, le ha dado un voto de confianza. Muchos ciudadanos dicen, bueno, sí, estamos viéndonos afectados, pero él lleva 6 meses en el poder, el kirchnerismo estuvo prácticamente una década, prácticamente 10 años. Ahora, hay que preguntarnos si en el largo plazo los argentinos van a estar dispuestos a bancarse, como dirían en la misma Argentina, la prolongación, la permanencia en el tiempo de estas medidas de recorte, de estas medidas de ajuste, que sí afectan al bolsillo de los argentinos. ¿Cómo esta situación, estas medidas, cambios económicos están impactando en las finanzas y el poder adquisitivo, no solamente del ciudadano argentino, sino también de la comunidad, por ejemplo, de venezolanos que decidió migrar a Argentina porque lo veía como una buena opción en su momento? Sí, ciertamente hay que hacer una distinción entre lo financiero y lo económico. En lo financiero, a Javier Milei le está yendo bastante bien. Lo acabamos de decir, la inflación se está reduciendo muy paulatinamente, muy discretamente, pero se está reduciendo. El riesgo país de Argentina está disminuyendo, las acciones argentinas se están valorando en la bolsa. Incluso los últimos reportes indican que en vez de déficit fiscal hubo un superávit fiscal, y eso es un logro gigantesco. Entonces, financieramente hablando, a Argentina y a Javier Milei le está yendo bien. Sin embargo, económicamente hablando, parece que la situación no es la más óptima. ¿Por qué? Porque Javier Milei, el año pasado, luego de asumir la presidencia, permitió una devaluación gigantesca, una devaluación de 100% del peso argentino, con la intención de que los precios subieran para intentar frenar el consumo, disminuir el consumo y con eso contraer o disminuir la inflación. Eso le ha funcionado para controlar la inflación, pero ha tenido repercusiones en la ciudadanía porque al estar los precios más elevados, la gente tiene la capacidad de comprar menos,
de adquirir menos, de consumir menos. Y esto ha desplazado, por ejemplo, los indicadores de pobreza hacia cifras negativas. Al día de hoy tenemos en Argentina más pobres que los que tenía Argentina a finales del año pasado. Y esto lo que nos hace concluir es que ciertamente las medidas de ajuste que ha asumido el Ejecutivo argentino han tenido un golpe importante en el bolsillo, en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, y es lo que nos hace preguntarnos, vuelvo a reiterar la pregunta, ¿qué tanto están dispuestos o estarían dispuestos a esperar los argentinos, a aguantar los argentinos para que el Ejecutivo logre sus metas en términos financieros, económicos, fiscales? ¿Y cuál sería, Alejandro, por ejemplo, las oportunidades laborales, tomando en cuenta que si el gobierno intenta reducir el gasto público, una nómina abultada, esto también se pudiese traducir en despidos y en desempleo? De hecho, ya hubo despidos, ya ha habido despidos. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque del actual gobierno? Nosotros tenemos que recordar que Javier Milei es un economista que se autodefine o autocalifica como anarcocapitalista, un economista que se define, que se autopercibe como liberal. Al ser así, Javier Milei va a privilegiar la creación de empleos y la contratación por parte del sector privado, por parte de las empresas. De hecho, la ley de bases que está a punto de ser sancionada de manera definitiva por el Congreso argentino contiene un apartado que favorece la contratación de personas, favorece la empleabilidad por parte de las empresas privadas. ¿Qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es que el Estado deje de ser el gran contratador, el gran empleador, para que a partir de ahora las empresas empiecen a ser las grandes contratadoras, las grandes empleadoras. Ahora, hay que tener ojo con algo. Para intentar estimular el empleo privado, Javier Milei, a través de su ley de bases, le está concediendo a las empresas algunos beneficios, algunos incentivos que pudiesen resultar peligrosos, y voy a explicar por qué. Una de las cosas que se le permitiría al empresariado privado en caso de ser aprobada de manera definitiva la ley de bases es, por ejemplo, aumentar el periodo de prueba de un empleado de 3 a 6 meses, 8 meses o incluso 12 meses, dependiendo del tamaño de la empresa. Eso quiere decir que si se aprueba definitivamente la ley de bases, el empleador privado podría tener a un trabajador en periodo de prueba 6 meses, 8 meses o 12 meses. Eso sin perjuicio de lo que pudiese suceder con ese trabajador en esos 6, 8 o 12 meses, porque el empleador bien podría o despedir al trabajador durante ese periodo de prueba o despedirlo inmediatamente después de culminado el periodo de prueba sin recibir ninguna sanción y sin tener que resarcir el daño que se le podría causar al trabajador. Entonces, con este tipo de incentivos hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que cuando el legislador hace la ley, piensa siempre en la buena fe de la ciudadanía, hay que tomar en cuenta que muchas personas, así como hay muchos trabajadores que no son del todo honestos, no son del todo correctos, también hay muchos empresarios que no son del todo honestos, del todo correctos, y podrían utilizar este tipo de rendijas para colarse por allí
y cometer irregularidades que perjudicarían, lo digo una vez más, sobre todo a los empleados, a los trabajadores. Vamos a hablar, Alejandro, si te parece, de la política exterior. Hemos visto al presidente Milei bastante activo, haciendo giras por varias partes del mundo, incluida aquí los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas posibles alianzas que está buscando el presidente o acuerdos para mejorar la situación económica de su país? Javier Milei lo tiene claro y él lo ha dicho desde aquel tiempo en el que hacía campaña. Sus principales socios son y serán Estados Unidos, son y serán el Estado de Israel, independientemente de lo que pase, independientemente de lo que suceda. De manera que Javier Milei está haciendo acercamientos en esa dirección, acercamientos para que su gobierno sea un aliado suramericano importante. Bueno, estamos retomando la señal, estamos en vivo con Alejandro Linares Mendoza. Él es periodista y además internacionalista, poniéndonos en contexto sobre las diferentes aristas, son los diferentes escenarios en relación con esta decisión, esta ley que ha impulsado el presidente de Argentina, Javier Milei. Se le conoce como Ley de Bases y está relacionada con un paquete que incluye reformas en materia económica. Alejandro, pues, nos está presentando las diferentes posiciones y las reacciones que ha generado esta ley. Y nos decía un dato importante, que el presidente tiene la misma cantidad de personas que lo apoyan en esta reforma que las personas que están en contra, aunque no es una medida complaciente para la sociedad porque tiene que ver con ajustes importantes, pues todavía cuenta con la mitad del apoyo de la población y recordemos que solamente tiene 6 meses en el poder. Desde el punto de vista financiero, nos decía que es una medida que ha logrado avances en este sentido, aunque desde el punto de vista económico se sienten los retos porque se traslada hacia el ciudadano lo que significa el bajo poder adquisitivo. Es el costo sobre estas medidas que tiene que ver con una reducción del gasto público.